Hola a todos. Como médico intensivista y experto en medicina basada en la evidencia, hoy presento esta guía clínica estructurada para el manejo del neumotórax. Vamos a sintetizar la evidencia más reciente y os adelanto que es fascinante. Hablaremos de las guías ERS 2024, la BTS de 2023 y la Western Trauma Association de 2021. Históricamente, ver aire en la pleura significaba una cosa: colocar un tubo de inmediato, casi como un acto reflejo. Pero bueno, los datos actuales nos demuestran un cambio de paradigma brutal hacia un manejo mucho más conservador. Hoy sabemos que, muchas veces, la mejor intervención es simplemente tener paciencia y confiar en la ciencia. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿es siempre indispensable un tubo de tórax? Esta duda desafía un dogma médico que todos hemos aprendido. Antes, diagnosticar un neumotórax era sinónimo de ir a por el bisturí y un tubo de drenaje enorme, casi del tamaño de una manguera, ¿verdad? Pues resulta que no. La evidencia reciente nos dice a gritos que esto no siempre es necesario. Entramos de lleno en la era del menos es más en los cuidados intensivos. Evitar el dolor y las complicaciones de un procedimiento invasivo es tan importante como tratar la propia patología. La clave está en calcular con precisión milimétrica quién necesita realmente descompresión inmediata y quién puede ir perfectamente bien con una simple observación. Así que este es nuestro plan de ruta para este análisis. Empezaremos con la evaluación inicial y el diagnóstico, pasaremos al neumotórax traumático, luego al espontáneo primario, al espontáneo secundario y terminaremos con el escalamiento y la temida fuga de aire persistente. Empecemos con el punto 1, la evaluación inicial y el diagnóstico. Y ojo aquí, porque el paso más crítico ante una sospecha no es pedir una radiografía corriendo, no, es evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente. Si vemos signos de un neumotórax a tensión como hipotensión severa, desviación traqueal o ingurgitación yugular, hay que descomprimir inmediatamente, o sea, antes de cualquier prueba de imagen. Si el paciente está inestable, actuamos. Si está estable, entonces sí, pasamos a la imagen. Y hablando de imagen, la ecografía a pie de cama, el famoso POCUS, es literalmente un salvavidas. Es rapidísima y no invasiva. Fijaos en los datos, tiene una sensibilidad altísima del 90,5% para detectar aire pleural. ¿Qué buscamos? Primero, la ausencia de deslizamiento pulmonar, el famoso lung sliding. Pero el hallazgo estrella, el santo grial que nos confirma el diagnóstico, es el punto pulmonar. Es justo esa zona donde el pulmón colapsado roza de forma intermitente con la pared torácica al respirar. Ver esto nos da una especificidad del 100%. Así de claro, un diagnóstico rotundo en cuestión de segundos. Para ilustrarlo mejor, aquí vemos la diferencia en el modo M de la ecografía, que es supervisual. A la derecha tenemos el signo de la playa, eso es un pulmón sano respirando, con sus líneas rectas arriba y ese granulado tan típico como de arena abajo. En cambio, a la izquierda, en la zona con neumotórax, mirad cómo cambia el signo de la estratosfera o código de barras. Como el pulmón no se mueve contra la pleura, perdemos ese granulado y solo vemos líneas paralelas. Es una confirmación visual directa y que no deja lugar a dudas. Pasamos al punto 2, neumotórax traumático. Una vez hecho el diagnóstico, el plan de acción depende del origen. Vamos a desglosar el neumotórax traumático siguiendo las revolucionarias guías de la Western Trauma Association de 2021, que aplican tanto a traumatismos cerrados como penetrantes. Fijaos en el algoritmo de la WTA, es una maravilla de claridad. El nodo principal siempre vuelve a lo mismo, el estado cardiopulmonar. Si hay inestabilidad, drenamos sin pensarlo. Pero la parte derecha es la que cambia las reglas del juego, porque se centra en el paciente estable. En estos casos, decidir si observamos o intervenimos ya no es una cuestión de ojo clínico o instinto, sino de medidas milimétricas y totalmente objetivas obtenidas idealmente en un TAC torácico. Y aquí está el concepto clave, la regla de los 35 milímetros. ¿En qué consiste? Básicamente en el TAC axial buscamos la bolsa de aire más grande y trazamos una línea perpendicular desde la pared del tórax. Si esa cámara de aire mide 35 milímetros o menos, nos predice con un éxito abrumador que el paciente va a ir perfectamente bien solo con observación. Es un umbral fantástico para ahorrarnos poner tubos innecesarios en pacientes estables, e incluso en los que están con ventilación mecánica a presión positiva, siempre que mantengan una estabilidad hemodinámica férrea. Entonces, resumiendo los pasos a seguir de forma práctica para un trauma. Si mide 35 milímetros o menos, hacemos una observación estricta y repetimos la imagen en 6 horas, para confirmar que no ha crecido. Pero si supera los 35 milímetros, toca drenar. Y atención a este detalle súper importante de las guías. Antes de colocar el tubo, que por cierto debe ser de pequeño calibre, hay que administrar antibióticos profilácticos. Un gesto tan simple como este reduce en picado las tasas de neumonía y empiema postraumático. Llegamos al punto 3, neumotórax espontáneo primario. Hablamos de pacientes sin ninguna enfermedad pulmonar previa. Y aquí las guías conjuntas de 2024 de la ERS, EACTS y STS literalmente han causado un terremoto en nuestra práctica clínica. Leed conmigo esta cita directa de las guías porque es una recomendación fuerte.
Nos dicen que la aspiración con aguja es superior al tubo de tórax como primera línea de tratamiento para el neumotórax espontáneo primario sintomático. Sí, habéis oído bien. La evidencia nos muestra que usar una simple aguja o un catéter muy fino es súper efectivo, causa mucho menos dolor, reduce las complicaciones y recorta enormemente las estancias en el hospital. Es sin duda un enfoque mucho más elegante y menos agresivo. Pero el cambio de mentalidad va más allá. El tamaño en la radiografía ya no es lo que manda. Si el paciente está estable y tiene síntomas mínimos, el protocolo es estrictamente conservador, sin importar si el neumotórax se ve muy grande. Lo que hacemos es observarle durante unas 4 horas. Le animamos a que camine y se movilice, reevaluamos y si sigue todo en orden se va a casa. Esto está respaldado por estudios de altísima calidad que demuestran que dándole tiempo, el pulmón reabsorbe el aire por sí mismo. Punto 4. Neumotórax espontáneo secundario. Vale, aquí cambiamos de escenario por completo. Porque hay una enfermedad de base. Son pacientes con EPOC, fibrosis o patologías intersticiales. Tienen una reserva respiratoria muy pobre, por lo que la observación o la aspiración con aguja casi nunca bastan. Aquí, por lo general, necesitamos ingresar al paciente y colocar un drenaje continuo. Sin embargo, aunque toque drenar, la ciencia nos dice exactamente cómo hacerlo. El metaanálisis de Chang comparó los catéteres Pigtail, que son de calibre pequeño, de 14 French o menos, con los tubos de tórax gruesos tradicionales que usamos históricamente. El resultado, las tasas de éxito reexpandiendo el pulmón son idénticas, pero los Pigtails ganan por goleada en cuanto a seguridad. Tienen muchas menos complicaciones y permiten acortar los días de ingreso hospitalario. En resumen, se acabó la costumbre de poner tubos gigantes por defecto. Un catéter pequeño hace el mismo trabajo y castiga muchísimo menos al tejido. Y finalmente, el punto 5. Escalamiento y fuga de aire persistente. Porque seamos realistas, la biología tiene sus caprichos, y no todos los pulmones sellan rápido. Veamos qué hacer cuando fallan las terapias iniciales. Lo primero es saber cuándo estamos ante una fuga persistente. Es cuando el burbujeo en el sistema de drenaje sigue más allá de 3 a 5 días. Llegados a este punto hay que escalar, y la cirugía torácica asistida por vídeo, el famoso VATS, es la vía principal. Pero, ¿qué pasa con pacientes frágiles con neumotórax secundario grave que no aguantarían una cirugía? Pues las guías de 2024 nos dan una alternativa buenísima, el parche de sangre autóloga. Consiste en coger sangre del propio paciente e instilarla a través del tubo pleural para crear un coágulo que tape la fístula. Es una técnica fascinante y que puede resolver la papeleta en pacientes súper complejos. Para que veáis que todo esto no sale de la nada, aquí recopilamos la evidencia científica pura y dura. Tenemos el tremendo ensayo aleatorizado de Brown, publicado en el New England Journal of Medicine en 2020, que nos demostró que no hacer nada, es decir, el manejo conservador, no es inferior a intervenir, y encima nos ahorra un montón de eventos adversos. Luego tenemos el metaanálisis de Chang, apoyando a muerte los catéteres pequeños. Y por último, las guías ERS de 2024, que recogen todo esto y nos marcan un nuevo estándar de oro basado en la prudencia. La evidencia es aplastante y habla con una sola voz. Y con todo esto sobre la mesa, quiero dejaros con una reflexión ineludible. Hemos visto cómo la evidencia desmonta los viejos dogmas, uno por uno. Hemos cambiado los tubos gruesos por catéteres finos y las prisas por esperas cautelosas. La gran pregunta ahora es, ¿han evolucionado los protocolos de vuestros hospitales al mismo ritmo? ¿Se sigue tratando a los pacientes por inercia histórica o estamos aplicando medicina moderna y basada en la evidencia? Quizás sea el momento perfecto para auditar nuestras propias rutinas, porque en esta nueva era del manejo del neumotórax ha quedado clarísimo que menos es indudablemente más. Muchas gracias por acompañarme en este análisis clínico.